Bueno, empezamos. Tengo que hablar por el micrófono o por la cámara, no porque lo graban, no sé. Lo cual tengo que articular varias cosas, es difícil. Me parece que es mejor esto. el no estar acostumbrada a las cámaras, ¿vieron? Bueno, hoy vamos a ver entonces el tema hígado y vías biliares. Bueno, primero se los presento al hígado, creo que todos lo conocen. ¿Se lo han palpado alguna vez? O cuando tienen algún dolor de hígado. Bueno, como dice allí, el hígado se encuentra situado en el cuadrante superior derecho de la cavidad abdominal y está fijado al diafragma. ¿Qué es el diafragma? Me lo tienen que contestar. Músculo expiratorio, ¿no? Es el principal músculo que participa en la inspiración. Es la víscera más grande del organismo. Tiene un peso entre 1,5 y 2 kilogramos y se encuentra dividido morfológicamente en dos lóbulos, que se ve aquí, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, separados o unidos por el ligamento falciforme. Esto ustedes saben mucho más de anatomía, entonces con esto me voy a conformar. Bueno, y esta es una diapositiva muy sencilla, pero que sirve para ubicar cuáles son los conductos que sale del hígado, en este caso el conducto hepático común, se une con el conducto, acá tenemos la vesícula biliar, y el conducto cístico, y ambos forman el conducto colédoco, que después, casi al llegar al intestino, se une con el conducto de Wirsum, del conducto pancreático, para finalmente terminar en un ensanchamiento, una ampolla de váter, y a través de un esfínter, el esfínter de Oddi, vacía su contenido en el duodeno. Por eso la estudiamos en relación con el aparato digestivo. ¿Cuáles son las características distintivas del hígado? Y esto lo tiene nada más que el hígado. Y el primero es muy importante: la expresión de funciones metabólicas y exócrinas en un mismo tipo celular. O sea, el hepatocito cumple ambas funciones. Después vamos a ver la disposición circulatoria, que tiene dos aferentes sanguíneos. O sea, le llega sangre por dos vías: la arteria hepática y la vena porta. Y vamos a ver histológicamente cómo se distribuyen, digamos, los hepatocitos en relación con los capilares, donde drena estas dos fuentes sanguíneas para poder facilitar el intercambio de sustancias. La compartimentalización de la función excretora, separándola de las otras funciones. Es decir, cumple funciones importantes metabólicas, pero están separadas de lo que es la función excretora, que se establece a partir de la formación de la bilis. Y las actividades bioquímicas en los organoides y membranas celulares que permiten el cumplimiento de todas estas funciones. ¿Cuáles son las células? Les mencioné antes que está constituido prácticamente un 90% por las células parenquimatosas o hepatocitos. Estos son los hepatocitos, ¿ven? Que están ubicados uno al lado del otro, formando cordones. Y este es el sinusoide, los capilares de tipo sinusoidal, donde derivan los dos afluentes sanguíneos o aferentes sanguíneos. Y acá tenemos las células endoteliales, que son las que tapizan estos capilares, las células de Kupffer, como pertenecientes al sistema retículo endotelial, y las células de Ito, que son las que acumulan vitamina A, el reservorio de vitamina A. Como decíamos, estos son los hepatocitos. Este es el polo vascular,
con microvellosidades para aumentar la superficie justamente de intercambio. Este es un espacio intersticial, que se lo conoce como espacio de Dice. Y esto, como decíamos, formando trabéculas. Y en el medio, lo de color verde, es la parte de canalículo biliar. Entonces, completamos el 100% teniendo 90% de los hepatocitos, células epiteliales biliares, la que tapizan los conductillos, los canalículos y los conductos biliares, y células no parenquimatosas que las hemos nombrado aquí. ¿Cuál es la unidad estructural? Está constituyendo lo que se llama el lobulillo hepático, este hexágono. Estas son las trabéculas de los hepatocitos, estas son los sinusoides, los que están de este colorcito, y acá aparecen las esquinas de este hexágono una tríada, se conoce como la tríada, donde tenemos una rama de la vena porta, que es esta más grande en diámetro. La vena hepática es la que ocupa la posición central, y después tenemos en esta tríada una rama de la arteria hepática, que es esta roja, y el conductillo o el canalículo biliar, que es este amarillo. Visto en una sección transversal, esta es la misma, y acá vemos la vena central, esta es la tríada portal, y este, como por supuesto, que es el lobulillo hepático. Esto es otra vista, un poco más ampliada, de lo que sería la vena central, con sus ramificaciones, porque comienza acá en los sinusoides. Pero la unidad funcional del parénquima es el llamado acino hepático. O sea, la unidad estructural, lobulillo. La unidad funcional es el acino. Un acino se extiende, es lo que está comprendido, entre una vena hepática terminal y otra. O sea que abarca dos lobulillos. Y es esta zona. Todo lo que se extiende desde la vena hepática terminal hasta la otra vena hepática terminal. Y acá están las ramificaciones, lo que llamamos la tríada portal, de la vena porta, de la arteria hepática, de conducto biliar. Acá están los hepatocitos, acá están los sinusoides en blanco acá, y estos círculos que dice 1, 2 y 3 es la zonificación metabólica. O sea que decimos que el hígado cumple múltiples funciones metabólicas, pero no están todas en el mismo lugar. Se ha determinado que la zona 1 es en la que se desarrollan procesos que tienen que ver con mayor requerimiento de oxígeno, porque justamente esta zona 1 es la que está más cerca de la ramificación de la arteria hepática, en general de las vías sanguíneas, donde obtienen el oxígeno. Y por eso en la zona 1 se detectan funciones como el catabolismo de aminoácidos, la llamada beta-oxidación, para la utilización como vía energética de estos aminoácidos, la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a través de productos que no son hidratos de carbono, como puede ser de lípidos o de aminoácidos, degradación de glucógeno, o llamado glucógenolisis, la síntesis de colesterol. Después vamos a ver que esta enzima, ustedes la deben haber visto en bioquímica, la enzima importante. O sea que en esta presentación van a encontrar mucho en relación con bioquímica. Yo les voy a dar ciertas vías metabólicas de una manera muy sintética y ustedes lo pueden completar con los conocimientos que tienen de bioquímica. Ureagénesis, o sea, la génesis de urea. Todos los hepatocitos, con excepción de una o dos últimas filas,
que rodean a las vénulas hepáticas, o sea, avanzan en la zona 2. El flujo biliar canalicular, dependiente de ácido biliar. Ya vamos a ver que fundamentalmente el flujo biliar depende de los ácidos biliares. Y después el metabolismo de energía oxidativa y, como decíamos, la beta-oxidación de ácidos grasos. Estos procesos van disminuyendo a medida que el oxígeno se va acabando, y en la zona 3 se realizan aquellos procesos que son menos dependientes de oxígeno, porque ya están próximos a la vena, donde ya han utilizado la mayor parte del oxígeno. Estos procesos en la zona 3 está la glucólisis, que se puede realizar sin oxígeno, la síntesis de glucógeno a partir de glucosa, o glucógenogénesis, la liponeogénesis, la biosíntesis de ácidos biliares, la cetogénesis, o sea, la formación de cuerpos cetónicos, síntesis de glutamina, el flujo biliar canalicular pero independiente de los ácidos biliares, y una tarea muy importante que le compete al hígado, que es la biotransformación de fármacos, para poder efectuar la tarea que llamamos como detoxificación. Esto es vista de una microscopía de microscopio electrónico, donde se puede ver el diámetro correspondiente a la rama de la vena porta, lo que es la tríada portal, el conducto biliar y la rama de la arteria hepática. Representado esquemáticamente, esto sería que acá tenemos un lobulillo, otro lobulillo, y este es un acino. Este sería un acino simple. Cuando unimos todos los acinos, el que iría acá, el que iría acá, conectando los distintos lobulillos, tenemos lo que se llama un acino complejo. Bueno, con respecto al flujo sanguíneo hepático, decimos que el hígado recibe, como les dije en las primeras diapositivas, 2 aferentes sanguíneos. La rama, que movemos acá el corazón, esta es la arteria hepática que entra en el hígado, acá se ve en forma esquemática, pero también lo mismo, y a través de la arteria hepática le llegan 500 mililitros por minuto de sangre. Y a través de la vena porta, es decir, con otra rama de la aorta abdominal, se capilariza a nivel del tracto digestivo, es lo que muestra acá, y finalmente, recogiendo la sangre de todo el aparato digestivo, llega por la vena porta al hígado. Ese aporte es de 1000 mililitros por minuto. Uniendo a los dos, diríamos que más o menos estamos en un 25% aproximadamente de volumen minuto. Bueno, acá es otra forma de mostrar lo mismo. Acá tenemos los sinusoides, acá tenemos la vena central, que como vemos el sentido del afluente sanguíneo es ir hacia la vena central, es la sangre que sale del hígado, y esta es la que entra, esta es la parte amarilla, que digamos es la que va al conducto biliar, la parte de bilis, y estos son los aferentes sanguíneos que van a través de la rama de la vena porta y de la arteria hepática. Entonces van por acá y finalmente toman los productos nutritivos, y los productos de desecho se van eliminando, o algunos otros productos que vamos a ver, hacia la vena. ¿Cómo se regula el flujo sanguíneo hepático? Bueno, el primero hay intrínseca y extrínseca. La parte intrínseca es propia del tejido, digamos, de las arterias, sobre todo de la arteria hepática, que se llama autorregulación. Ustedes han visto la autorregulación en relación con la circulación coronaria, o sea que en el corazón hay autorregulación. En la circulación cerebral también vieron la autorregulación, y ahora la vemos en hígado. ¿Qué quiere decir la autorregulación? Que el flujo sanguíneo hepático, estas son las siglas, no se van a confundir con las hormonas, después todavía no las han visto, pero bueno,
se mantiene constante el flujo sanguíneo a pesar del cambio de presión arterial. Esto es lo mismo que dijimos en circulación, como decíamos, flujo coronario, flujo sanguíneo cerebral. Es decir que, aunque la presión cambie, por supuesto dentro de límites, cuando la presión está comprendida aproximadamente entre 50 y 120, 130 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo hepático se mantiene constante. O sea que nunca deja de recibir sangre, aunque la presión sea más baja o más alta que una presión normal o media de 90 milímetros de mercurio. O sea que con esto se asegura la provisión sanguínea hacia este órgano. Que generalmente esto ocurre en periodo postprandial y no en ayuno, que es donde más se necesita, es en el periodo postprandial. Bueno, también está bajo control metabólico. No tanto como podemos hablar de la parte del corazón y cerebro, que son muy dependientes de oxígeno, sino que acá hay una regulación que generalmente se manifiesta porque el flujo de la arteria hepática aumenta cuando disminuye el pH y el contenido de oxígeno de la vena porta. En general el 50% es dado de oxígeno por la arteria hepática y el 50% con vena porta. Pero cuando sucede que la hipoxemia o hipercapnia, es decir, aumento de dióxido de carbono por aumento de metabolismo y baja disponibilidad de oxígeno, se produce, como decíamos, el descenso de pH. El pH intracelular baja y esto hace que aumente el flujo a nivel de la arteria hepática, diciendo, tengo poco oxígeno. Y sobre todo importa el oxígeno de la vena porta, que es el que es más limitado. El oxígeno de la arteria hepática es mayor en contenido, pero en porcentaje es más o menos el mismo. Después tenemos la respuesta buffer o tamponamiento, que se llama, de la arteria hepática. ¿Eso qué significa? Que la reducción del aporte de la vena porta se compensa con un incremento de la arteria hepática. O sea que entre las dos se compensan. Y se cree, como vimos también en la parte de autorregulación, que participa activamente la adenosina, que es el resultado de la degradación del ATP. El ATP pasa a ADP, a AMP, finalmente da este metabolito que es vasodilatador. Entonces el efecto mayor vasodilatador lo ejerce a nivel de la arteria hepática, por la presencia de músculo liso y de los receptores que son sensibles a la adenosina. Entonces en este caso se produce la compensación de una sobre otra, pero la que tiene más control es la presencia de la arteria hepática, del músculo liso en la arteria hepática. Y después el control extrínseco se sabe que es a través del sistema nervioso autónomo y de factores hormonales. El control neural se ve que ante un estímulo simpático, como pasa en la mayoría de los vasos de la economía y de la circulación periférica, produce vasoconstricción, afectando principalmente, como decíamos, la vasoconstricción hepática. Entonces, al producir vasoconstricción, deriva sangre hacia otros lechos. Por eso se considera que el hígado actúa como un importante reservorio de sangre y en situaciones de estrés puede llegar a dar de shock hasta 500 mililitros. Y factores hormonales. En factores hormonales también aparece la adrenalina como hormona, que después ustedes se van a enterar que además de funcionar como neurotransmisor, aunque el más abundante es la noradrenalina, la adrenalina es producida por la médula suprarrenal. Entonces, en ese sentido, hay mayor producción de adrenalina que actúa como hormona. Y tiene, además de tener efectos sobre metabolismo, tiene efectos sobre los receptores alfa y beta, lo mismo que la noradrenalina. Por lo tanto, se ve que la arteria hepática tiene alfa y beta, pero la vena porta solo tiene alfa. Entonces la adrenalina induce una inicial vasoconstricción
y después una posterior vasodilatación en la arteria hepática, a través en general de metabolismo, como se ve el receptor beta, pero a su vez el receptor beta produce vasodilatación en la arteria hepática, mientras que la vena porta solo puede producir vasoconstricción, o sea que el flujo está mucho más controlado a nivel de la arteria hepática que de la vena porta. Y después, hablando de otras hormonas que pueden estar en circulación, tenemos el glucagón, por ejemplo, que provoca vasodilatación de la arteria hepática. Esto está relacionado con la parte metabólica, que después la van a ver o que la están viendo en este momento. Y la ADH, la hormona antidiurética, decimos que es vasopresina también, que induce vasoconstricción en la arteria hepática. Para sintetizar las funciones del hígado, decimos que tiene, principalmente, cuando hablamos de síntesis y almacenamiento de aminoácidos, lípidos, proteínas y vitaminas. Y no incluimos los hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono están en un ítem separado muy especial, porque este órgano se encarga de la regulación de la glucosa sanguínea. Después tenemos la función de desintoxicación o detoxificación, como está el término también, a través de la circulación y filtración sanguínea que realiza, y la formación de bilis, o lo que es la secreción biliar. O sea que vamos a ir describiendo estas funciones. Con respecto al metabolismo energético, el hígado recibe todo lo que va en sangre a través de los afluentes sanguíneos, como decíamos. Entonces tenemos ácidos grasos, glicerol, lactato, y tiene una particular importancia. ¿En qué situación el lactato que lo recibe? De ejercicio. Cuando hay producción de láctico y yo necesito recuperar las energías, ¿dónde va? Al hígado. El único lugar donde puede tomarlo y transformarlo ¿en qué? En glucosa. Después piruvato, que también puede estar en sangre. Aminoácidos, cetoácidos, que hay una concentración muy baja, pero sí hay una pequeña cantidad de cetoácidos. Después, ¿qué es lo que puede exportar? Y bueno, así como exporta glucosa, acetoacetato, es decir, como parte de los cuerpos cetónicos, triglicéridos y fosfolípidos en forma de lipoproteínas. Esto adquiere el hígado también un papel muy importante en la parte de lípidos. Carnitina, que son esos transfer que se usan a nivel de citosol y mitocondria, y creatina, como móvil de fosfato. Bueno, entonces, en cuanto a los hidratos de carbono, decíamos, capta glucosa. Capta glucosa, y esta glucosa, como saben, en todas las células, es fosforilada para quedar atrapada en la célula, transformada en glucosa 6-fosfato. A través del enzima, ustedes dicen exoquinasa. En el hígado se habla de glucoquinasa. Y se va a utilizar como energía, porque ellos necesitan vivir también, los hepatocitos, lo van a utilizar como energía, pero si la concentración de glucosa o la glucemia es mayor a 6 milimolar, en general está entre 5 y 5,5 en estas unidades. Ustedes a lo mejor la han visto en miligramos por decilitro, de 70 a 100 o 110 miligramos por decilitro, que eso transformado en milimolar da aproximadamente entre 5 y 5,5. Si es mayor de 6 milimolar, se ocupa que va a sintetizar glucógeno, el excedente. También realiza, si los tejidos necesitan glucosa, realiza el proceso inverso, o sea, la glucogenólisis o glucogenólisis, como quieran, acentuada o no, y gluconeogénesis, la formación de glucosa a través de productos que no son glucídicos, como podría ser aminoácidos, que es en condiciones muy especiales. En condiciones de ayuno prolongado es que va a realizar este proceso. Bueno, y esquemáticamente, acá hay muchas vías, pero básicamente este es el esquema del hepatocito, esta es la sangre arterial, este es el canalículo biliar
y acá está la sangre venosa. Acá se ve cómo realiza desde la sangre portal, porque recuerden que la sangre portal recibe lo que se absorbió a nivel de intestino, es decir, lo que comemos se transforma en glucosa, finalmente es captado a nivel del duodeno y a través de vía portal llega al hígado. El hígado lo toma, lo fosforila, como dijimos, y bueno, lo puede convertir en glucógeno, puede utilizar para la vía energética o en todo este proceso, entrando a la mitocondria, o puede también, en caso que lo necesita, traducir esta vía al revés y dar glucosa, que aparece glucosa en la sangre venosa. Y acá, como tenemos la sangre arterial, le llegan, como decíamos, oxígeno, fundamentalmente glicerol, aminoácidos gluconeogénicos, lactato, etcétera. ¿Qué hace con respecto a las proteínas? Bueno, las proteínas realiza lo que se llama el catabolismo de aminoácidos o degradación de aminoácidos. También hace la síntesis de proteínas, de las cuales nosotros cuando hablamos en sangre está la albúmina como principal contenido de proteína, y también está, que han hablado antes, en los factores entroprácticos, los factores de la coagulación, si son todas proteínas. También forma ácidos nucleicos, forma urea. ¿Y por qué aparece acá específicamente el catabolismo de aminoácidos con las dos principales reacciones que se realizan para poder justamente llegar a la degradación de ellos? El primer proceso es la desaminación oxidativa. ¿Qué pasó? Reanudamos, se acabó la batería y alguien desenchufó la zapatilla. Bien, son cosas que pasan. Bueno, como decíamos, estas reacciones, la primera es la desaminación oxidativa, o sea, el aminoácido con un aminoácido oxidasa pasa a un alfa-cetoácido más amonio. Acá está el ejemplo del glutamato, que por una glutamato deshidrogenasa pasa a alfa-cetoglutarato más amonio. Después, ¿qué suceden? Bueno, la segunda reacción son las transaminaciones, o sea, el grupo amino, amonio, se pasa de un aminoácido a otro. Entonces tenemos el aspartato más alfa-cetoglutarato con la enzima, que estas son las siglas AST, que está acá, aspartato aminotransferasa, que antes se llamaba glutámico pirúvico transaminasa, pero bueno, dejemos el nombre actual. Y, o esta glutámico oxalacético transaminasa. Alanina más alfa-cetoglutarato con la alanina aminotransferasa da piruvato más glutamato. ¿Por qué estas dos reacciones? Yo les podría decir, bueno, vean lo que sucede en bioquímica y demás, sino que estas enzimas son las que se determinan en el laboratorio para saber si alguien tiene hepatitis o tiene una función del hígado alterada. Por eso estas enzimas especialmente se las nombro. Las concentraciones, como ven, estas son las normales, son muy variables, o sea, entre 3 a 55 micromoles por litro para la alanina aminotransferasa y de 12 a 48 micromoles por litro para el aspartato aminotransferasa. O sea que son límites amplios, variables de persona a persona, pero la cuestión es que uno tiene que tratar de que estas enzimas estén en este rango, para evitar, digamos, complicaciones. Si tenemos complicaciones que no son provocadas, si las tenemos, estas enzimas van a estar elevadas. El catabolismo incluye también que a partir de ello se forma la urea. Acá vemos el ciclo, acá teníamos lo de ácido glutámico, alfa-cetoglutarato, las aminotransferasas, y después el carbamoil fosfato que entra en el ciclo de la urea, que no lo vamos a entrar a examinar, por supuesto. Después el aspartato, que también entra aquí, varios aminoácidos, y finalmente se forma la urea, que la urea ustedes la han visto en relación con ¿qué? Estuvieron viendo hace poco hablando de la urea en riñón.
O sea, tiene un papel importante la urea, si bien la mayoría tiene que ser eliminada, pero una pequeña cantidad de urea es la que recircula a nivel de la última porción de nefrón para tratar de mantener la osmolaridad, el gradiente de osmolaridad córtico-medular del riñón. Decíamos que en cuanto a los lípidos, el hígado cumple función importante y porque realiza múltiples acciones. Síntesis de colesterol, de triglicéridos, de fosfolípidos y lipoproteínas de baja densidad, las llamadas VLDL. Ustedes han visto lípidos en bioquímica extensamente, creo que lo han visto, pero bueno, yo les voy a citar algunas cosas que son importantes para el hígado. Después, transformaciones metabólicas de LDL, HDL y kilomicrones residuales, oxidación de ácidos grasos, la llamada beta-oxidación, y cetogénesis, la formación de acetoacetato, de beta-hidroxibutirato, en una concentración que es menor a 1 miligramo por decilitro. Lo conocen, el colesterol, y el colesterol interviene en muchas actividades. Uno dice que es malo, pero en determinadas concentraciones es necesario. Primero, que va a ser utilizado y sintetizado por el hígado, y este colesterol es indispensable para hormonas de tipo esteroidea, de las cuales han visto alguna en relación con riñón. ¿Cuál? Aldosterona. Todas las hormonas que forma la corteza suprarrenal, que después van a ver, pero entre ellas mineralocorticoides, glucocorticoides, andrógenos, son todas derivadas del colesterol. Entonces tengo que tener como base esta sustancia. Después tenemos en la piel, donde vamos a ver algo muy sintético también, que es la vitamina D, que interviene, vamos a ver, van a ver más adelante, en el metabolismo de calcio y fósforo. Y después en la célula, es lo primero que acostumbran a ver en las membranas biológicas, que el colesterol cumple una función de estabilización. Y por supuesto que acá vemos que básicamente estos productos, que son muy tentadores, son los que hacen que incorporemos colesterol. Y el hígado ve cómo se arregla con ese colesterol que recibe y cuánto es lo que sintetiza. En cuanto al metabolismo diario del colesterol, se asume una ingesta de aproximadamente 400 miligramos por día, una dieta equilibrada aproximadamente, no excesiva, pero saben ustedes, como van a ver, yo les voy a comentar la próxima clase, el lunes, la parte de metabolismo, que el porcentaje que se acepta es de más o menos 55% de hidratos de carbono. Y los lípidos son menos, pero igual comemos en un 30%. Precisamente a lo mejor no todos los que comemos son adecuados, en la cantidad adecuada, pero bueno, se asume una ingesta de 400 miligramos por día. 200 miligramos son absorbidos, 1000 miligramos son excretados. Entonces, ¿cómo salen esos 1000? Y bueno, porque tenemos 800 miligramos que son sintetizados de novo, que son sintetizados principalmente por, lo que aparece acá, el 80% en hígado, un 10% en intestino y un 5% en la piel. ¿Cómo se sintetiza o a través de qué vía el colesterol endógeno? Es similar a la vía cetogénica. Ocurre en el citosol, requiere un ambiente de NADPH reducido y ATP y está altamente regulada. Esta sería más o menos una vía, no vamos a hablar de los intermediarios, pero sí el primer paso es la condensación de acetil-CoA más acetoacetilcoenzima A para dar este producto. ¿Conocen qué son estas siglas? A ver, ¿quién lo dice? Ah, muy bien, casi a coro. Bueno, hidroximetilglutarilcoenzima A. Y acá aparece esta enzima, que es la enzima clave
en la síntesis de colesterol, que es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Y aparecen todos estos productos, que no voy a detallar, para finalmente llegar al colesterol. Esa, como decíamos, es la enzima clave. Y acá, como decimos, el acetilcoenzima A puede ingresar hacia esas dos vías. Es decir, con esta vía que acabamos de mencionar, donde está la enzima esta que es importante, esta condensación llegamos al colesterol, pero comparte a través de esta otra vía para llegar a la formación de triglicéridos y fosfolípidos. En caso de que esta vía esté inhibida, ahora vamos a ver por qué, y bueno, entonces la condensación de estos productos lleva a la síntesis de triglicéridos y fosfolípidos. Las características de esta enzima, como es la principal reguladora de la síntesis de colesterol, es que tiene que estar desfosforilada para ser activa. Por lo tanto, tiene que actuar una fosfatasa. Esta fosfatasa lo que hace, le quita el fosfato, la convierte en activa, y lo importante de esto es que cuando hay mucho colesterol, el colesterol inhibe a esta enzima para que no se siga sintetizando. Y el papel importante que cumplen las estatinas, que las estatinas bloquean, es la medicación habitual, cuando hay, digamos, familias que por ahí genéticamente forman una cantidad extrema de colesterol y que el colesterol que forman no le inhibe. Entonces tienen que utilizar productos exógenos, digamos, tratamiento terapéutico, y se hace a través de las estatinas que inhiben a esta enzima. ¿Qué otra regulación existe a nivel del colesterol? ¿Nada más que la inhibición a esta enzima? No. Como decíamos, es la enzima limitante de la síntesis. Pero existen otras dos regulaciones, que es a través de suprimir la síntesis de receptores de LDL y de activación de la LCAT. Esta también la conocen. A ver cuál es la LCAT. Bien. Ahora vamos a ver en qué momento, bueno, actúa, pero digamos, esta es una estructura de unas lipoproteínas. En general tienen un centro o core, que se llama, de triglicéridos, ésteres de colesterol, hay colesterol no esterificado, hay fosfolípidos, están acá, y hay apolipoproteínas. Son las proteínas que pueden permitir, entonces, que permiten que estos lípidos circulen en un medio acuoso como es el sanguíneo o como es la linfa. Con respecto a las partículas, ustedes las conocen todas. Tenemos los kilomicrones, las VLDL, LDL y HDL. Como ven, va disminuyendo el radio, y va disminuyendo la parte celeste, que acá está representado por los triglicéridos. Entonces, triglicéridos, yendo de los kilomicrones hacia el HDL, va disminuyendo, y lo que va aumentando, que no nos gusta mucho, pero que es necesario, ésteres de colesterol, lo amarillo y naranja, que vemos acá que lo amarillo está en un gran porcentaje en las LDL. Y bueno, de manera sintética también, las VDL son las que transportan triglicéridos del hígado hacia el resto de los tejidos. Las LDL transportan colesterol del hígado a los tejidos periféricos, HDL recogen el exceso de colesterol de los tejidos y lo llevan hasta el hígado para su eliminación. Ustedes ven que hay características de las lipoproteínas plasmáticas que, de acuerdo a la lipoproteína, uno no sabe qué partícula en cuanto a lipídica se trata, porque estas apolipoproteínas predominan en un subtipo. Por ejemplo, tenemos, si la lipoproteína son los kilomicrones, en general la predominante es APB48. Ya vamos a ver dónde se ubican cada uno, ustedes también lo saben. Las VLDL tienen principalmente E, B100, y DL, que son los intermedios, de densidad intermedia, B100, LDL, B100, HDL, A1. Es decir, hay algunas apolipoproteínas que son más características de un subtipo de los otros.
Estas enzimas que participan del metabolismo de las lipoproteínas también son encargadas, algunas de las cuales, de estar en las proximidades del hígado. Por ejemplo, la lipasa de triglicéridos hepática está en los sinusoides hepáticos, pero también el hígado fabrica la lipoproteína lipasa que está en los capilares sanguíneos hidrolizando los triglicéridos. Después la lecitina colesterol transferasa, lo que mencionamos anteriormente, que circula en plasma junto a las HDL, y la proteína de transferencia de ésteres de colesterol, la llamada con las siglas CTP. Si vemos también en un gráfico sintético, acá tenemos el hígado, acá tenemos el intestino. Entonces el intestino absorbe las grasas y colesterol de la dieta, y ayudada por los ácidos biliares, ahora vamos a ver el colesterol, y forma estos kilomicrones. Como ven, estas son las apolipoproteínas que presentan. Estos circulan a través de la linfa y después pasan a sangre, donde está la lipoproteína lipasa que los hidroliza. Queda un kilomicrón remanente que el hígado tiene su receptor y es captado por el hígado. El hígado exporta, como decíamos, el colesterol y los triglicéridos a través de las VLDL, que las VLDL ingresan también en la circulación sanguínea, y está la lipoproteína lipasa que obtiene los ácidos grasos libres. Y después las HDL, que son el basurero, digamos, se lo llama, recoge el colesterol de todos los tejidos extrahepáticos. ¿Por qué se está moviendo todo esto? Es algo, una invasión tenemos. Estas HDL, bueno, sufren transformaciones a través de las enzimas CTP, después formando las ILDL, las intermedias, finalmente las DLDL, que son captadas por el hígado. Y ahí el hígado inicia sus transformaciones para volver a dar las VDL a la circulación sanguínea. La beta-oxidación tampoco vamos a hablar, pero bueno, ustedes saben que se van consumiendo los carbonos de A2 y van entrando en la vía metabólica para tratar de producir energía, ATP. La cetogénesis. La cetogénesis, el primer paso es la inversa de la última etapa de la beta-oxidación. Y a partir de esto se inicia la condensación, como vimos en el primer paso de la síntesis de colesterol, de acetoacetilcoenzima A con la enzima, pero después se deriva esta hidroximetilglutaricoenzima A para dar el acetoacetato, acá está, y después en base a la intervención de las enzimas acetoacetato descarboxilasa da acetona, y después con la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa el beta-hidroxibutirato. Estos son los cuerpos cetónicos, que el hígado es el principal productor de estos cuerpos cetónicos, pero no los puede usar como combustible. Entonces lo libera sangre, y sí lo pueden usar en caso de que hay desnutrición, o en caso de que hay mala absorción de glucosa, cerebro, músculo esquelético o corazón. No es el sustrato predilecto, pero cuando no hay otra cosa lo pueden utilizar. Y solo se usan, como decíamos, en situaciones como diabetes, ayuno prolongado. El aumento de estos cuerpos cetónicos genera lo que se conoce como una acidosis metabólica, o sea, el pH baja. Bueno, con respecto a las vitaminas, ¿qué función cumple con respecto a las vitaminas? Bueno, algunas las almacena, y para otras, por allí, sintetiza las proteínas transportadoras, como por ejemplo la transcobalamina para la vitamina B12. De las vitaminas tenemos vitaminas liposolubles, que son la A, D y K, que se incorporan, digamos, a través de la dieta, y se incorporan a los kilomicrones, porque son justamente liposolubles. Mientras que las vitaminas hidrosolubles, C, las vitaminas del grupo C, las del complejo B, como ácido pantoténico, ácido fólico, riboflavina, B12, B6, llegan al hígado por circulación portal, o sea que tiene que ingerirse por la dieta. Y por ejemplo, de lo único que por ahí puede tener reserva es, acá tenemos el ácido fólico,
que ahora se está insistiendo mucho en las mujeres embarazadas, es decir, en el primer trimestre de embarazo se controla el nivel de ácido fólico y si es escaso, porque interviene, como está acá, para la síntesis de glóbulos rojos. Entonces, si hay poca cantidad, tienen que tomar, digamos, ácido fólico a partir del segundo o tercer mes durante el resto del embarazo. El ácido fólico en general se recomienda una dosis de 0,05 miligramos por día, que ustedes no se dan cuenta que le ingieren porque están en los alimentos. Vitamina B12 en menor cantidad, 0,001 miligramos por día. Y esta vitamina B12, para poder ser absorbida, es la que necesita el factor intrínseco que está a nivel del estómago. Si no hay factor intrínseco, no se puede absorber la vitamina B12. Después, en general, estas dos vitaminas se absorben a nivel del ilion. Y después llegan al hígado, como decíamos, y en general puede haber una reserva como máximo de 1 miligramo de vitamina B12 y de 7 miligramos de ácido fólico, que después esos son destinados, como decíamos, para la síntesis en general de glóbulos rojos, o sea, son utilizados a partir del hígado. ¿Qué podemos decir con respecto a la vitamina A? La vitamina A se llama retinol. El retinol es un alcohol, pero puede convertirse en ácido, el ácido retinoico, que es la forma activa realmente del retinol en la piel, y regula la queratogénesis, es decir, contribuye a la hidratación de la piel, las mucosas, del pelo, a las uñas, los dientes y los huesos. Después participa en lo que es la visión. ¿De qué manera? Porque el 11-cis-retinal, que es la función aldehído, combinada con la opsina, forma un compuesto activo que es la rodopsina, que es el pigmento visual. Después el retroretinol, que es un compuesto también derivado del retinol, es responsable de la inmunidad, participa en la inmunidad, y el beta-caroteno, que es la provitamina A, es un potente antioxidante. Con respecto a la vitamina D, el hígado tiene una participación para convertir en activo una de las partes de la conversión activa de la vitamina D3. O sea que el metabolismo de la vitamina D3 comienza con el 7-dehidrocolesterol en la piel, que por la luz ultravioleta se transforma en colecalciferol, que es la vitamina D3. De esa manera llega al hígado. Y el hígado, ¿qué hace? Le incorpora un oxidrilo, convirtiéndose en la posición 25, convirtiéndose en 25-hidroxicolecalciferol, que tiene estas siglas, se anota 25-hidroxi-D3. Después esta no está totalmente activa, tiene que pasar al riñón, y ahí se le incorpora un oxidrilo en la posición 1, y queda formado el 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es el calcitriol. Es que el que realmente, o sea, se trae una hormona que deriva de una vitamina. Y después van a ver cuáles son las acciones del calcitriol cuando vean, como les digo, metabolismo de calcio y fósforo. Con respecto a los metales, bueno, un metal muy importante es el hierro. Ahora vamos a ver que procede del catabolismo de los glóbulos rojos, específicamente cuando se cataboliza el grupo M, que ahora después lo vamos a detallar. Pero tenemos el hierro, que está bajo la forma de ferritina. Si es mucho mayor la cantidad de hierro, o sea, si hay una hemólisis intravascular muy abundante, que no es normal, en los casos patológicos suele haber mucho hierro, entonces se deposita bajo la forma de otro compuesto que es hemosiderina en hígado, pero la unión es mucho más covalente, es más difícil de romper, por lo tanto el depósito accesible para la nueva síntesis de glóbulos rojos es ferritina, la que está constantemente en equilibrio con el que está en sangre circulando, que circula bajo la forma de transferrina, para finalmente llegar como depositarse como ferritina.
y después esta ferritina también puede ser reutilizada. Con respecto al cobre y al zinc, por ejemplo, el cobre y el zinc forman parte de lo que elabora metalotioneínas y, por ejemplo, la superóxido dismutasa. ¿La han visto? La superóxido dismutasa, que es una enzima antioxidante, y bueno, que ahí es cobre-zinc dependiente. También podríamos citar el manganeso acá, porque está ahí otra SOD dependiente de, que está en la mitocondria, dependiente de manganeso. Pero bueno, con respecto a eso hay menos participación hepática. Decíamos que del metabolismo del hemo, tanto de la síntesis como del catabolismo, aparece la intervención del hígado. Es decir, que el hígado se encarga de la síntesis del hemo y de los porfirinógenos. Y la síntesis enzimática está controlada por esta enzima AS, que es la alanino-aminolebulínica, que forma a partir de esta condensación y ayudado como cofactor con el fosfato de piridoxal, y forma este compuesto ALA, ácido aminolebulínico, que ocurre en la mitocondria. Después este ácido sale de la mitocondria del citoplasma y empieza toda la cascada de porfirinógenos. Lo han visto todo esto, ¿no? Todavía no han llegado. Bueno, entonces tenemos que en la mitocondria glicina más succinil-CoA se condensan y bajo influencia de esta enzima, que es la ALA sintetasa, se sintetiza este compuesto que es el ácido aminolebulínico o ALA. Este ácido lebulínico sale al citoplasma y se forma el porfobilinógeno. Vean ustedes que después atraviesa una serie de compuestos llegando al uroporfirinógeno 3, uroporfirinógeno 1, estas dos posibilidades, que estos se transforman en coproporfirinógeno 3 y 1 respectivamente, que ingresan nuevamente a la mitocondria para transformarse el protoporfirinógeno, que da la protoporfirina 9, se incorpora el hierro más 2 y queda constituido el hemo. Cuando hay formado hemo, este inhibe esta enzima para que no se siga formando, inhibe este paso e inhibe la síntesis de la enzima. O sea que el control está a partir del propio hemo, que regula el primer paso de síntesis mitocondrial, a su vez la síntesis de la enzima que participa en este primer paso. Ahora vemos el catabolismo. Cuando los glóbulos rojos llegan a ¿cuánto tiempo? 120 días, son tomados por los macrófagos y ahí se separa lo que sería la globina, el hierro, la protoporfirina. La protoporfirina, por liberación de monóxido de carbono, se transforma primero en biliverdina y después finalmente en bilirrubina. Esta bilirrubina aparece en sangre. Para poder circular, en general circula unida a la hemoglobina, a la albúmina, es decir, unida, no es que necesariamente, hay una parte que está unida a la albúmina. Esa parte, cuando se deshace de la albúmina, aún con la albúmina puede ingresar al hígado. O sea, ingresa unida a la hemoglobina, la tengo con la hemoglobina, con la albúmina, o ingresa sola. Ahora después vamos a ver los distintos transportadores por los cuales ingresa la bilirrubina al hepatocito. Acá se separa de la proteína y se combina con un glucurónido, con ácido glucurónico a través de la glucuroniltransferasa, formándose el diglucurónido de bilirrubina. O sea, se conjuga, es transformada para poder mejor circular por un líquido acuoso
que de esta manera aparece en la bilis. O sea, es diglucurónido de bilirrubina. Este diglucurónido de bilirrubina, como va a aparecer a la bilis, esta bilis va a ser liberada en el aparato digestivo, siempre vuelve y puede pasar a sangre. Cuando pasa a sangre, yo esta la había transformado, no sé qué, no apareció la diapositiva. Bueno, aparecen los urobilinógenos. Estos urobilinógenos, si va al intestino, se elimina en las heces como estercobilina. Aparecen como estercobilinógenos que en contacto con el aire se transforman en estercobilina, que es el que le da color a las heces. Todos estos son pigmentos, así que todos tienen color. Y si este urobilinógeno, que pinta más para que llegue a la orina, por la desinencia, por el comienzo que tiene, se transforma en urobilina, es decir, urobilinógeno se transforma en urobilina en contacto con el aire, que le da el color amarillento a la orina. O sea que los pigmentos que le dan color a las heces y a la orina proceden de la bilirrubina, de la degradación de los glóbulos rojos y específicamente del grupo M. La globina quedarán como aminoácidos que después finalmente para la síntesis, la nueva síntesis de la globina. La bilirrubina puede estar en dos formas en sangre. La bilirrubina no conjugada, que se la conoce como bilirrubina indirecta, en la cantidad de 0,5 a 1 miligramos por decilitro. Fíjense que la cantidad de bilirrubina que se forma es de 250 a 300 miligramos, de los cuales el 80% derivan del grupo M de la hemoglobina. Pero como el tipo de protoporfirina, grupo M, también está presente en otras sustancias, por ejemplo, ¿en cuáles? ¿Saben en cuáles está presente también el grupo M? Como en los citocromos. Lo han visto en la cadena de respiración mitocondrial, hay un grupo N, aunque ustedes por ahí no le dan tanta bolilla como la hemoglobina, pero bueno, un 20% proviene la bilirrubina de estas otras sustancias que contienen M. De estos 250 a 300 miligramos pasa al hígado, porque hay que tratar de eliminarlo a mayoría, porque no conviene que esté esta bilirrubina en sangre, pero sin embargo una pequeña cantidad siempre está, que es 0,5 a 1 miligramo por decilitro de la no conjugada, es decir, que no está unida a glucurónico, mientras que de la conjugada es 0,1 a 0,4 miligramos por decilitro. Cuando hay hiperbilirrubinemias, como por ejemplo en una hepatitis, aparece la ictericia, aparece el color amarillento en la piel y las mucosas. Es decir, lo primero que se ve es en el ojo, baja el ojo y el ojo está amarillo. Cuando uno tiene una descompostura de hígado grande, uno dice, ay, fíjate si tengo amarillo. Un poco perseguido, ¿no? Porque tengo hepatitis, ¿no? Pero bueno, aparece ese color en las mucosas y lo primero que se ve en general es en el ojo. Ahora, está una afección que es cerebral, porque claro, la bilirrubina atraviesa, como, sobre todo la no conjugada, atraviesa todas las membranas, entonces puede llegar hasta el cerebro, y el cerebro produce esta enfermedad que es kernicterus, cuando la no conjugada, fíjense que la no conjugada tiene que ser 0,5 a 1, cuando llega a 20-25 miligramos por decilitro. Bueno, ahora vamos a la parte de función de desintoxicación. La función de desintoxicación se realiza a través de la llamada metabolización de las drogas. Y la metabolización de esas drogas tiene tres posibilidades que se las ha llamado fase 1, fase 2, fase 3. En la fase 1 intervienen oxidasas de función mixta, como por ejemplo citocromo P450.
Estas oxidasas, ¿qué hacen? A la droga la convierten de un metabolito activo a uno inactivo. Y ya, listo. Y se excreta. Ya se transformó de uno activo a uno inactivo por oxidación y ya está. El efecto nocivo desapareció. El efecto tóxico. En cambio, hay otra fase, porque depende del compuesto, que el metabolito activo se convierte en otro más activo a través de esta oxidación, que son muy tóxicos. Entonces, para evitar esto, intervienen hidrasas, transformándolo en alcoholes, y una fase importante que realiza el hígado es la conjugación. La conjugación, es decir, transforma un metabolito, porque los metabolitos que son más activos son los liposolubles. Justamente el riesgo es que atraviesen las membranas y lleguen al intracelular, que está tan sumamente protegido. Entonces lo conjuga y lo transforma de un liposoluble a un hidrosoluble, transformándolo en glucurónido, como vimos de la bilirrubina, glucurónido de bilirrubina, o con sulfato, o con glutatión. Glutatión, ¿lo conocen ustedes al glutatión? Es un antioxidante. Está bajo dos formas, el glutatión reducido y el oxidado. Conjugándolo con el glutatión también posibilito la transformación de un metabolito activo en otro inactivo. Y después finalmente se excreta. Todo esto se va a excretar en la bilis, es la vía de excreción que posee el hígado. Y después la fase 3, que es una fase que está bastante en estudio, todavía siguen apareciendo cosas nuevas, que es la excreción biliar de drogas anticancerígenas, de ácidos biliares endógenos y de aniones orgánicos. Es decir, se está viendo continuamente de que en el canalículo biliar, ahora vamos a ver cómo funciona, pero hay transportadores para todos los tipos de sustancias que uno dice, pero esta es una droga nueva. Bueno, tiene algo, algún grupo o algo que lo hace afín a estos receptores. Sí. También, sí, pero digamos, fundamentalmente el hígado es el que cumple la función, no habitualmente, sino en el citoplasma directamente. Puede haber algo en los peroxisomas, pero es una reacción que puede ocurrir en el citoplasma también. Bueno, ahora llegamos entonces a la bilis. Tanto hablamos de lo que produce el hígado, que este es el medio que tiene sobre todo para cumplir la tarea de desintoxicación, pero no solamente esa, porque si nosotros circunscribimos a eso, restaríamos importancia. Entonces, la bilis es un líquido amarillo, producto de la actividad secretora de los hepatocitos, y la producción diaria más o menos es de 600 mililitros. Entonces uno dice, ¿para qué sirve la bilis? Bueno, yo varias cosas se los he estado diciendo, pero en principio cumple una función digestiva. Es necesaria para la digestión y absorción de lípidos. Desempeña un rol central en la homeostasis del colesterol. Permite la excreción de xenobióticos liposolubles y toxinas endógenas. Y cumple una función inmunológica porque permite transportar la inmunoglobulina A al intestino. Acá les vuelvo a mostrar, acá tenemos la cadena de hepatocitos, y acá tenemos la parte verde, es el canalículo biliar, y este es el polo donde el cual liberan y a partir de ahí se inicia la vía biliar. ¿Cuál es la composición de la bilis? Bueno, si vemos nosotros acá en este gráfico, está bilis hepática y bilis de la vesícula biliar. Eso quiere decir que si bien el hígado la fabrica, digamos, la vesícula contribuye con alguna de sus acciones, que ya vamos a ver, pero el simple hecho de observar las concentraciones de los iones,
y demás, nos permite dar una idea de cuál es esa función. Básicamente, si nosotros miramos, por ejemplo, el sodio, vemos que tiene una concentración de 140 a 165, no muy diferente de lo que vieron ustedes en la parte de compartimento extracelular, del cual forma parte. Y sin embargo, acá en la bilis, en la vesícula biliar, tenemos 220, más alto. Entonces diríamos que la función de la vesícula, ¿cuál es? Concentrar. Lo podemos ver con lo podemos ver con el potasio, que también está más o menos en la misma concentración del extracelular, el calcio también, el cloruro también, pero hay algo notable acá, y está señalado acá en rojo, que son estas dos cosas que son la característica de la bilis, la característica diferencial con respecto al líquido extracelular, que tiene bicarbonato en concentraciones que van de 12 a 55. Por lo tanto, si uno dice, bueno, la concentración de bicarbonato, ¿cuánto es en el extracelular? ¿Se acuerdan? 24. Entonces, 24 está contenido, pero realmente lo de la bilis está más hacia el lado del límite superior. Con eso entonces decimos que hay una concentración grande, más alta de bicarbonato, que está indicada por qué pH. Fíjense que el pH es 7,5, mientras que el pH extracelular, ¿cuánto es? 7,4. Entonces, en este caso estamos diciendo, y no, el bicarbonato es mucho mayor que 24. Entonces, al tener una concentración mayor de bicarbonato, tenemos un pH más alto que el pH del líquido extracelular. Y un componente importante, después vamos a ver los otros componentes de acá, que tampoco están en sangre muy abundante, pero las cantidades son pequeñas, son los ácidos biliares. O sea que que está entre 3 y 45, estos son milimoles, estos son en este caso gramos por litro, pero son los dos componentes más abundantes de la bilis, son el bicarbonato y los ácidos biliares. Después tenemos pequeñas cantidades de ácidos grasos totales, de bilirrubina, de fosfolípidos, que también los tenemos en sangre, colesterol, proteínas. Y como vemos, si nos centramos en estos dos componentes que son los más abundantes, también existe una concentración de ácidos biliares, no así del bicarbonato. Fíjense que el bicarbonato baja, el bicarbonato, por lo tanto el pH de la vesícula biliar pasa a ser 6. Bueno, ahora vamos a ver qué hace el hígado con estos componentes que dijimos. Los ácidos biliares son de los más importantes. Entonces, los ácidos biliares, bueno, acá no, acá vemos el colesterol primero. El colesterol forma los ácidos biliares, que son los ácidos biliares que llamamos primarios, que son el cólico y el queno desoxicólico. Son los ácidos biliares primarios que derivan del colesterol. Porque es muy común decir, no, los ácidos biliares derivan de la bilirrubina. No sé por qué les recuerda de la bilirrubina, pero no. Recuerden que los ácidos biliares se forman a partir del colesterol. Entonces, por eso necesita también el hígado una cantidad de colesterol para poder fabricar formar estos ácidos biliares. Estos ácidos biliares son volcados en la bilis y aparecen en el intestino. Entonces allí las bacterias intestinales se encargan de formarlos, de transformarlos, sacándole generalmente el oxidrilo, y se constituyen los ácidos biliares secundarios, que es el ácido desoxicólico y el ácido litocólico, el respectivo de cada uno. Del cólico da el desoxicólico y del queno desoxicólico surge el litocólico.
Ahora, estos ácidos biliares, los primarios, necesitan movilizarse en un medio acuoso y en general aparecen conjugados con aminoácidos, constituyendo el ácido glicocólico cuando está unido a glicina y el taurocólico cuando está unido a taurina. Como tal, están ionizados y se combinan en general con sodio, o sea, este protón, digamos, lo ponemos con una carga negativa y aparece combinado con sodio. Entonces se dice glicocolato de sodio, taurocolato de sodio, y esas son las llamadas sales biliares. Entonces tenemos los ácidos biliares conjugados con glicina y taurina que están ionizados y combinados con sodio, constituyendo las sales biliares. Como tal, aparecen en el intestino. Aparecen también ácidos ionizados, sodio por un lado y el ácido ionizado por otro. Estas sales biliares, como seguimos acá el trayecto, son liberadas en el duodeno y del duodeno sufren una recirculación y son devueltas en un porcentaje de aproximadamente 95%, vuelven al hígado a través de la circulación portal. O sea que realiza una recirculación de estas sales biliares. ¿Por qué? Porque las sales biliares son necesarias, como decíamos, para emulsionar las grasas, para convertir de un gran número de partículas, para aumentar la superficie de absorción, de ataque de las lipasas de estas partículas. Así pueden ser fácilmente digeridos y después absorbidos. Una vez que cumplen su papel, ya no se necesitan más ahí. Si bien un 5% son eliminadas en las heces y aparece a lo mejor un 2-3% en la circulación sanguínea, ya sea bajo la forma de sales, bajo la forma de ácidos, conjugados o desconjugados, porque aparecen en todas las versiones, pero la mayoría reingresa al hígado. Es lo que se llama circulación enterohepática de los ácidos biliares. Bueno, vamos a ver los procesos por los cuales se genera esta secreción biliar. Entonces, la primera generación es a través del flujo biliar canalicular, o sea, hacia el canalículo. Los hepatocitos, las trabéculas de hepatocitos, liberan a la parte del canalículo biliar productos, principalmente ácidos biliares. Eso hace que aumente la concentración y el agua invada el canalículo. Por eso se dice que hay una parte importante de la secreción biliar que sucede por filtración osmótica. Después, a medida que pasa por conductos biliares, va sufriendo modificación, lo que se llama reabsorción a través del epitelio de los conductillos de conductos biliares. Y finalmente secreción, hay también aporte por estas células epiteliales. Acá hay un gráfico que les indica flujo biliar en función de la tasa de excreción de ácidos biliares. Y se ve que el flujo biliar dependiente de ácidos biliares por este triángulo, digamos que el flujo biliar aumenta cuanto más ácidos biliares aparezcan en el canalículo. O sea que es creciente la secreción biliar canalicular en función de la cantidad de ácidos biliares que se excreta. Si vemos acá, hay una parte constante de flujo biliar que es independiente de los ácidos biliares y que esto es dependiente principalmente de bicarbonato. Por eso se dice que bicarbonato de ácidos biliares son prácticamente los responsables de generar la bilis. Sin embargo, hay una partecita, que es esta verde, que es lo que le agregan de modificación los conductos y
lo que se llama, esta es la secreción ductular. En la parte de conductos biliares generan esta parte, pero fíjense que la más importante es la secreción biliar canalicular. Y de estas, la más importante es la dependiente de ácidos biliares. ¿Cómo entran y qué intercambiadores, qué transportadores hay a nivel de la membrana? Bueno, nosotros tenemos que solutos inorgánicos, como puede ser cloruro y bicarbonato, que existe una difusión pasiva paracelular y también un intercambio cloro por bicarbonato, porque también acá, como en el resto de las células, los hepatocitos están con un potencial de membrana negativo intracelular, lo mismo que el canalículo biliar, con una polaridad que no es tan alta como la de las células nerviosas, pero alrededor de menos 40 milivoltios tiene el hepatocito y menos 5 milivoltios tiene la membrana del canalículo biliar. O sea que estos iones van a intervenir como para mantener y conservar el gradiente. Este es el intercambiador, es el contratransporte, ahora lo vamos a ver, cloro-bicarbonato. Después tenemos aniones orgánicos, como decíamos, los ácidos biliares y la bilirrubina. Los ácidos biliares, en la membrana vasolateral, en la que está en contacto con el sinusoide sanguíneo, hay un transportador específico que es acoplado a sodio, como ustedes vieron en general a nivel del aparato digestivo, renal, el transporte de glucosa, aminoácidos, es algo semejante. O sea, los ácidos biliares pasan ayudados por el gradiente del sodio, generado por supuesto con por la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Y hay un multiespecífico que es independiente de sodio. En la membrana del canalículo también hay un potencial multiespecífico, que es este, que es dependiente de ATP, y también está el mecanismo de la exocitosis. Con respecto a la bilirrubina, en la membrana vasolateral está la bilitranslocasa, hay una proteína fijadora de aniones orgánicos y hay una proteína específica fijadora de bilirrubina y también de bromosulfostaleína. O sea que se puede ver a través de coloración, se ha visto de que realmente puede tomar bilirrubina. Y en la membrana canalicular está el TAOM también multiespecífico, es un transportador multiespecífico, y hay un transporte vesicular, a través de vesículas también puede llegar. Para los cationes orgánicos, que en general son drogas, por ejemplo las drogas anticancerígenas, se consideran cationes orgánicos, hay estos receptores que son proteínas de resistencia a múltiples drogas. Entonces captan los que entrarían dentro de lo que llamamos la fase 3 de descarte de las sustancias tóxicas cancerígenas. Y lípidos y proteínas en general por exocitosis. Como les muestra en este diagrama, acá ven lo que les decía, menos 40 milivoltios, menos 5 milivoltios, acá hay un transportador, ese que es dependiente de sodio, que entrarían los ácidos biliares por esto, y acá está el ácido biliar que también por exocitosis, y acá está el intercambiador, como les decía, cloro-bicarbonato. Aporta bicarbonato al canalículo, pero repone con cloro. También hay canal de cloruro. Acá hay muchos tipos de canales de cloruro. Está aumentando, estamos llegando al límite, chicos, de verdad. No, todavía hay tiempo, yo me estaba apurando, pero igual vamos a terminar antes. Bueno, acá está también el transporte que les decía de los ácidos biliares por exocitosis, y acá está los de las vesículas, transitosis, que puede también llegar a esto. Y acá está el TAOM, que es el transportador multiespecífico, y esta es la fórmula de glutatión. Es decir, tenemos el glutatión reducido, el glutatión oxidado y el glutatión conjugado. Las drogas que están conjugadas con glutatión. Todos pueden entrar al canalículo. También está el canal de cloruro
y también está como el contratransporte clorobicarbonato. Les decía yo que cuando atraviesa del canalículo, va por los conductos o conductillos biliares, hay un flujo biliar ductural, que se llama. Esta es la luz, este es el espacio intersticial, y acá se ve qué es lo que hay. Acá está el contratransporte clorobicarbonato. Acá está el colangiosito, acá está el dióxido de carbono que ingresa desde el intersticio, da CO2 que está acá, que por la anhidrasa carbónica, bueno, se convierte, da el bicarbonato, que es el que aporta el bicarbonato para este contratransporte. Entonces, a la luz da bicarbonato y toma cloruro. Este bicarbonato también ingresa, no solamente por resultado del metabolismo, sino por este cotransporte sodio-bicarbonato, que entra 2 bicarbonatos por cada sodio. En algunos tejidos, como por ejemplo, este no es que esté nada más que acá, por ejemplo en corazón está este cotransporte sodio-bicarbonato, pero es electroneutro, o sea es 1 y 1, un bicarbonato, o sea que este transportador está en distintos tejidos, pero con distinta estequiometría. Entonces el bicarbonato aporta la luz. Acá está la sodio-potasio ATPasa, acá está el contratransporte sodio-bicarbonato, sodio-hidrógeno. Ven que el hidrógeno que procede del ácido carbónico es eliminado y es incorporado sodio. Acá, como decíamos, está la bomba. Y acá están transportadores, o receptores, mejor dicho, receptores para distintas sustancias que van en sangre. Acá recuerden que tenemos el espacio intersticial. Estas sustancias son que influyen sobre el flujo biliar total, en la parte ductural, que son la secretina. ¿La han visto ustedes ahora la secretina? En la parte digestiva, el glucagón y el BIP. ¿Qué es el BIP? Péptido intestinal vasoactivo. Y acá tenemos la somatostatina. Estos tres compuestos actúan intermediariamente utilizando la proteína GS. Por lo tanto, GS implica adenilato ciclasa e implica que como segundo mensajero tenemos AMP cíclico. El AMP cíclico estimula la permeabilidad del cloruro. Entonces, este es el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Se descubrió en esta enfermedad, en esta patología, pero se ve que es sensible a los niveles de AMP cíclico. Y también hay otros canales de cloruro. Como ven, el cloruro sale a la luz por canales, pero reingresa por el contratransporte clorobicarbonato. La somatostatina, como en todos los lugares donde está, que también es producida donde, ¿vieron? La somatostatina, uno de los productores, es por la parte de los islotes de Langerhans del páncreas. Entonces la somatostatina también van a ver que en el sistema nervioso central, en el nivel hipotalámico también hay, pero siempre la ventaja es que es siempre inhibidora. Por lo tanto bajaría el nivel de AMP cíclico y en ese caso no activaría el movimiento de cloruro. Por supuesto que siempre hay una pequeña vía paracelular de movimiento de sodio y de agua, pero es menos importante comparada con el resto. También entonces podemos decir que hay estimulantes que estimulan el flujo biliar en su totalidad, como hemos mencionado, el flujo biliar glucagón,
ADH, el péptido intestinal vasoactivo y la prolactina, o sea, de las que le nombré anteriormente, se suma, digamos, para la parte de flujo ductular, secretina, que ya lo dije antes, bombecina, que también es una hormona a nivel intestinal, y acetilcolina. Acetilcolina, ¿lo conocen? ¿Mediador de qué sistema? Sistema nervioso autónomo parasimpático. Y hay mucho de actividad parasimpática a nivel de intestino, a nivel de aparato digestivo, recuerden, a través de los M3. Con lo tanto, aumenta el calcio como mediador y aumenta la contracción en general de músculo liso que tapiza a este sistema. Y como les dije antes, la inhibición de ambos flujos, tanto el biliar, como diríamos, canalicular y ductular, para separarlo en los dos, es la somatostatina. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la vesícula biliar? Con la tabla que les mostré de la composición de la bilis, ustedes surgió, de hecho, que la función es concentración. Es decir, lo que se decía antes, que prácticamente servía de almacenamiento y no contribuía con nada a modificar la bilis. Después se fue viendo que realiza funciones de absorción, con lo cual, y secreción, con lo cual llega a la concentración de esa orina, de esa bilis. Me fui para el riñón, chicos, ahora. Bueno, y sucede la evacuación. No, ya vamos a ver que no en cualquier momento, no hay una evacuación continua, sino ante determinados estímulos, que ahora después lo vamos a ver. Bueno, acá hay un esquema. Estos esquemas son sacados del libro de Bodron. Si ustedes lo quieren, el libro de Bodron tiene esquemas muy lindos, y sobre todo para la parte de circulación enterohepática, que por ahí es lo que menos uno se entiende y dice, ¿cuándo se forma? ¿Cómo se libera? ¿Si es el ácido? ¿No es el ácido? Yo iba a traer el diagrama, pero el diagrama es bastante complejo, porque lo que tiene que es detenerse un poquitito y seguir el trayecto minuciosamente y verlo con mucho detenimiento. Así que no sirve para verlo así macroscópicamente, porque hay mucho detalle. Pero bueno, si a ustedes les gusta, a vos te gusta, me parece, el Boron. Es mi alumna, ¿verdad? Me parece. Por eso les puedo decir que en algunas cosas por ahí es un poco complejo y hay que detenerse mucho en cada diagrama, pero pueden sacar mucha información. Bueno, acá tenemos, este sí era simple, entonces lo traje, el anterior también. Acá tenemos la célula epitelial, esta es la luz, este es el espacio intersticial, y como vimos antes, la bomba de sodio y potasio está en la parte del espacio intersticial, pero acá tenemos canal de potasio, canal de cloruro, y están las acuaporinas. Acá por eso vemos el movimiento de agua, que también hay en esta membrana, que está relacionada con la difusión paracelular, pero que también ayudaría a movilizar el agua de un compartimento a otro. Entonces vemos que en el borde, digamos, luminal, es que está el intercambiador sodio-hidrógeno, el contratransporte. Sodio entra, hidrógeno sale, bicarbonato sale, cloro entra. Y el cloro después sale por los canales, el sodio sale por la bomba. Y el agua se moviliza. Ven ustedes que el agua va hacia el espacio intersticial tratando de concentrar lo que hay en la luz. Que por eso veíamos que todas las concentraciones de todos los iones que trae son más altas. Bueno, vamos a ver cómo funciona esta vesícula biliar. Nosotros decíamos que tiene su contenido de bilis, pero no la expulsa o no la evacúa en todo momento, sino que esto está relacionado con lo que está ocurriendo a partir del aparato digestivo.
Cuando llegan las grasas al aparato digestivo, aparece en escena la CCK. CCK también la conocen. Creatina, colecistoquinina. Tiene 2 C. Colecistoquinina. Y aparece también la secretina, pero más importante es colecisto. Eso se relaciona con la vesícula. Alguna acción tendrá que ejercer. Bueno, esto es un estado que estamos tranquilos, no estamos comiendo, bárbaro, entonces el esfínter de Oddi está cerrado. Y la vesícula está tranquila con su bilis, ahí esperando el momento. En el momento que aparece la CCK, esta CCK va por vía sanguínea y ejerce un efecto a través de receptores mediados por calcio que estimula la contracción de la vesícula biliar. Entonces se contrae la vesícula y simultáneamente relaja el esfínter de Oddi. La secretina colabora con la CCK para aumentar la contracción de la vesícula biliar y con ese líquido, la bilis, es liberada finalmente en el duodeno. O sea que ante la ingestión de lípidos, las enzimas, las hormonas que aparecen allí, estimulan la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi, para que finalmente la bilis pueda aparecer y aparece realmente en el duodeno. También cuando aparecen estos nutrientes, la CCK, por un reflejo vagal, estimula la liberación de acetilcolina. Y la acetilcolina aumenta la contracción de la vesícula biliar, colaborando con la CCK. Pero al mismo tiempo aumenta la síntesis o la liberación de óxido nítrico y del péptido intestinal vasoactivo, que contribuyen a relajar más el esfínter de Oddi. O sea que la parte nerviosa del sistema nervioso autónomo es importante y colabora con las hormonas que se producen a nivel intestinal para estimular la evacuación en el momento adecuado. Sobre todo, como decíamos, ante el papel importante de emulsión que cumplen las sales biliares que están contenidas en la bilis. Bueno, y con esto terminamos.